Buenas tardes, bienvenidos a Logística de las Cosas. Un servidor, Eval Heinzen. Cristian Álvarez. Julio Heinzen. Juan Díaz. Hoy estaremos entrevistando al licenciado Juan Díaz. Más que entrevistando, vamos a estar hablando. Sí, vamos a estar hablando con él, pero yo quería dar una introducción mía, sí, tú sabes. Muy a lo Eval. A lo Eval. A lo Eval. Claro. Antes de empezar, yo creo que tenemos que preguntar dar una introducción. ¿Quién es el licenciado? Sí, licenciado, denos una breve introducción. ¿Quién es Juan Díaz y cuál es su experticia? ¿Y por qué lo tenemos aquí? El papá de la finanza del sector logístico. Así mismo. Juan Díaz nace en el sector logístico a partir del año 1999. Provenía del sector industrial, trabajaba en unas empresas del sector de manufactura. Primero una empresa fabricante de envases de cartón. Posteriormente una empresa fabricante de neveras y refrigeradores. De ahí posteriormente paso a una empresa fabricante de envases plásticos. Y finalmente llego al sector transporte, a una compañía de servicios en el año 1999 con la posición de gerente financiero, con la responsabilidad y vamos a decir el mandato de parte del Consejo de Administración de la organización de las finanzas, en principio de lo que fue Tejense en SPORA, posteriormente Tejense en SAS y definitivamente varias empresas, líneas aéreas y marítimas, que cada una de ellas tenía su propio número de registro nacional de contribuyentes, y eso significó que era una contabilidad para cada empresa en una. Era un bollo, o sea, había muchísimas cosas ahí que había que organizar. Había muchas cosas. Definitivamente yo llegué al sector proveniente de un sector industrial a un sector de servicio único en el país, definitivamente es la palabra, único en el país en ese momento y hasta ahora también igual, porque el lenguaje que se maneja en este sector es propio. Es un lenguaje único porque el movimiento de la carga desde y hacia la República Dominicana tiene conceptos específicos que tenemos que tener el conocimiento de ellos y qué significa cada uno de ellos. El hablarse de lo que una estiva, de lo que una desestiva, que eso en ningún sector comercial del país se oye. El hablar de una carga y una descarga, si no lo vinculamos efectivamente a lo que es el sector del movimiento de la carga y definirlo desde ese punto de vista, lo que es un pilotaje, qué es lo que es un piloto, qué es lo que es un capitán, qué es lo que es un flete pagado en destino, qué es lo que es un flete prepagado, qué es lo que es un flete collect, qué es lo que son collect fee, qué es lo que son todas esa serie de conceptos. Me tocó a mí en ese momento conocerlos y cada vez que yo conversaba de los conceptos me sentía como más perdido. Digo yo, ¿por dónde que estoy? Hablando de eso que usted se sentía como perdido, ¿cuál fue su mayor reto con usted entró en el sector? Definitivamente conocer el sector. Por eso mis primeros pasos en el sector fue conversar con los principales actores del área financiera. Yo entré al sector como gerente financiero, o sea, por encima de mí solo estaba el Consejo de Administración, liderado por el director financiero de ese momento y hasta ahora, el señor Julio Heinzen Morales. Y definitivamente conocer el sector, tenía que yo ir directamente a la rama, a las personas que ejecutaban el trabajo, a las personas que hacían su día a día y a las personas que efectivamente tenían que dar respuestas con el levantamiento de las informaciones que tenía. Entonces me tocó una serie de entrevistas a los principales actores del sector en tema financiero y de ahí muchas veces me crecían las dudas, pero otras veces venía la claridad. A mí me pasó algo muy parecido, que cuando yo empecé a trabajar con el sector como financiero, porque para muchos que no me conocen, mi origen es del área financiera. Los términos que se manejan son únicos
Detrás de cámara estábamos hablando de los Incoterms, que eso es un tema que podemos hacer un podcast entero de eso. Sí, porque todos los años cambian. Sí, y también la nomenclatura de servicios. O sea, cuando uno ve una factura de un proveedor logístico que tienen hasta 50 ítems de a 10, 15 dólares, 20 dólares. Es complejo. Y tienen un Spanglish ahí metido muy interesante. Porque Spanglish, mezclan términos en inglés y en español. Sí, y el tema también a mí me interesó o me llamó mucho la atención el tema del manejo del flujo de caja de la empresa logística como tal, principalmente con el tema de los representados, o sea, de los organismos, línea aérea, línea marítima, línea terrestre, lo que sea, freight forwarders que son representados. Porque hay que tener un manejo muy fino de la finanza ahí. Porque al final, una vez conversábamos que como freight forward, muchas veces hacemos una operación de $10,000 y lo que se está ganando el freight forward son 500, 100, 200 dólares. He visto hasta de menos. Sí, a veces tú haces un negocio y lo que te termina ganando son $35. Fácil. En mi opinión, el sector, digo yo, que tiene dos momentos. Antes del 2007, después del 2007. ¿Y a qué te refieres tú con eso? Porque yo antes del 2007 no sé absolutamente nada. Y después sé lo de los últimos años, nada más. Yo estaba en 10º. Tú ya te puedes ver. Antes del 2007 no existían los comprobantes fiscales. Ah, ok. Por eso cambió. Entonces, fue todo. Cambió la República Dominicana y definitivamente el sector transporte pasó que el importador o el exportador, al momento de realizar su pago del flete por la carga que viene o va desde y hacia la República Dominicana, estaba perdido, no sabía cómo realmente realizar el pago. Entonces, asimismo, ante las autoridades fiscales, ese importador y ese exportador se acercó a la autoridad. Y fue la autoridad que él dijo, mira, tengo una situación muy incómoda con los importadores y los exportadores del país que no saben cómo pagarte el flete. Porque el importador entendía que le estaba pagando lo que para ellos era un costo de mover su carga desde y hacia el país. Entonces ellos no tenían lo que se le llamó en ese momento, en el 2007, un comprobante fiscal para ellos soportar ese costo que estaban pagando. Y era un costo importante. Era un costo importante, totalmente. Entonces, ese flete que pagaba ese importador o ese exportador para mover su carga, llevó al sector a una conversación con las autoridades fiscales del país para que se definiera una estrategia y un marco legal que hasta este momento existe, y fue una norma general que le dijo al importador o al exportador cómo hacer su pago, a quién hacerle su pago y quién es el responsable del pago de los impuestos ante las autoridades fiscales del país al momento de que ese importador entregara el dinero no a una empresa extranjera que le movió su carga, sino a una empresa local que representaba a esa empresa extranjera o representa aún esa empresa extranjera en el país. Entonces había un flete que el importador decía, bueno, yo estoy pagando esto a una persona en el país, pero este flete es de una empresa extranjera. ¿Cómo yo rebajo este costo? ¿Cómo yo reporto este pago que estoy haciendo ante la autoridad del país? Entonces ahí entró la gran oportunidad, vamos a decir, del sector de transparentizar lo que es ese pago del flete, que hasta ahora se mantiene. Y ahora volvió el momento en que volvieron las dudas de cómo efectivamente tratar ese flete. Ahora que República Dominicana entró en un tema del sector logístico, centros logísticos, divisiones logísticas, en donde hay un sector importante del país que en este momento existe, que son los consolidadores de carga y las empresas neutrales del país, en donde esos importadores, su materia prima, o sea, tienen como producto de venta ese flete que genera esa empresa extranjera, y ellos actúan como un intermediario entre el dueño de la carga y el representante de la empresa extranjera en el país.
Entonces ellos son un intermediario entre su cliente, que es el que mueve la carga, es que es el propietario de la carga, y la línea extranjera, ya sea la que está ubicada físicamente en el país a través de su representante con un RNC propio, o el agente o representante de esa empresa extranjera en el país. Entonces, hay una relación entre el naviero o el armador de la carga, importación o exportación, conjuntamente con el consolidador de la carga, que es un intermediario entre el dueño de la carga final, importador, exportador, y el armador, que es el dueño del barco, que es el que tiene el costo total. Un barco que genera costos y gastos, o genera combustible, genera una serie de elementos de desembolso para esa empresa extranjera que soporta esa operación. Hemos hablado de varios temas dentro de lo que es el manejo de la finanza. Una pregunta para darle un paso más atrás y llevarlo un poquito a un nivel un poquito más básico. ¿Qué usted entendería que son las particularidades de finanzas dentro del sector logístico, específicamente? Mira, las particularidades son muy semejantes definitivamente a lo que son las particularidades de la finanza en el sector en sentido general. Nosotros nos regimos, nuestras leyes impositivas del país nos obligan como empresa a hacer una presentación de una declaración jurada anual de lo que son nuestras operaciones. Tenemos que decir al Estado Dominicano qué tenemos, qué tenemos, qué debemos y qué nos queda, que es lo que se le llamaría en nuestro argot financiero, lo que es un balance general. Posteriormente, tenemos que decirle al Estado Dominicano qué vendí, qué nos costó, qué gasté y qué me quedó para fines de determinar el impuesto sobre la renta que yo como contribuyente o como persona física y o jurídica tengo que tributar. Posteriormente ya el manejo de lo que es la relación con los accionistas tiene que ver efectivamente con ya la distribución de los dividendos y demás desembolsos que se derivan de esa operación que ya murió, que ya se sepultó y que la administración de los impuestos del país sabe qué vendí, qué me costó, qué gasté, qué me quedó, qué impuesto pagué y qué yo debo llevar a capitalización para crecimiento de mi empresa, repartición de dividendos y repartición de los beneficios a los que son nuestros colaboradores. Eso es, o sea, haciendo un resumen de todo, pero imagínense esa situación con empresas como este Hinson, que tiene diferentes roles y que puede en un momento jugar un rol de representante de una línea, pero al mismo tiempo, o en freight forward, y al mismo tiempo prestar el servicio de transportación, el almacenaje. Se va complicando. Por eso era que yo hacía el comentario ahorita de que a veces en una factura a un cliente tú te encuentras con 50 ítems diferentes que son de a 50, $100, porque son muchos servicios que se le dan a un mismo contenedor, a un mismo cliente, y puedes jugar de diferente manera. Sí, algunos de ellos posiblemente paguen ITEVI, otros no. Entonces ahí tú tienes un tema. Por eso que a mí me llamaba la atención mucho del sector el tema del manejo de flujo de caja, porque al fin y al cabo es como si tú tuvieras una salchicha y la estuvieras picando por pedacitos. Este pedacito es mío, este pedazo es de la línea naviera, este pedazo de fulano, y al final tiene que tener un criterio muy fino porque maneja un volumen muy alto de dinero. Pero tú te viene quedando con una parte... Los márgenes son pequeños. Sí, te viene quedando con una parte muy, 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 muy pequeña. Para mí eso es uno de los retos más grandes de la finanza en el sector logístico. Y empresas, por ejemplo, específicas que son forwarder, tienen ese reto por dos. Uh-huh. Porque la realidad es que manejan un contenedor, como decimos ahorita, que son $10,000. Va a recibir $10,000. Pero de esos $10,000 le tocan 200.
300 que son tuyos. Súmale a eso que tú estás haciéndote responsable por una mercancía que no vale $10,000, que posiblemente valga 200. Sí, y ahí están los seguros y ese tipo de cosas. O sea que sí, que es muy, muy desafiante el tema de la finanza en el sector logístico. ¿Cuáles son los retos que usted encuentra que son los más fuertes dentro de lo que es el sector relativo al tema de finanzas? Los retos siempre serán manejados y de una manera alcanzable, debido a que el reto no es más un reto. Yo lo puedo ver como persona, sea jurídica o sea física. Yo lo tengo que ver desde el punto de vista de crecimiento. Cómo yo crezco dentro del sector, cómo me hago visible ante los diferentes clientes o las personas interesadas en nuestro servicio. Un reto es efectivamente mantener un nivel de crecimiento y rentabilidad de nuestras operaciones, porque como está diciendo de una manera muy juiciosa Cristian, ciertamente yo facturo un flete como división logística. Cabe resaltar que TG tiene definitivamente un pie o el cuerpo entero introducido en todos los sectores del movimiento de la carga a nivel nacional e internacional. Definitivamente TG tiene presencia en todos los sectores que uno se puede imaginar del movimiento de la carga. Y aquí se ha dicho algo muy fundamental y muy importante. Al momento de yo manejar una carga para un importador o para un exportador, de repente yo emito una factura por $10,000, como se ha dicho aquí. Pero al final, ¿cuál es mi ingreso? 500, 800, 1,000, 1,200, $2,000. Eso no se sabe, dependiendo es efectivamente de lo que son los acuerdos. Entonces, hay una diferencia entre eso, que es mi beneficio bruto. Estamos hablando de beneficio bruto, de que de ahí yo tengo que desmontar costos de nuestra operación. Sí, lo que es el costo propiamente dicho de mover una grúa, de mover un camión, de mover un contenedor, de lo que es un transporte terrestre. Posteriormente, lo que representa nuestros gastos generales administrativos, que como sabemos tienen una estructura fundamental. Tienen una estructura fundamental y cada uno está orientado a lo que es el cumplimiento. Entonces, el reto fundamental de un financiero, del área financiera, de una persona que venga de cualquier sector a es identificarse de una manera muy clara y efectiva de lo que son cada peso que yo desembolso, cada peso que sale de nuestra finanza, cada peso que se desembolsa para la obtención de un bien o un servicio. ¿Cuál es mi retorno? ¿Cuál es la rentabilidad que yo estoy recibiendo de esos 100 pesos que saco de mi caja o de mi banco para obtener un bien o un servicio o pagarle una nómina a un colaborador? ¿Cómo yo retorno esos 100 pesos y que represente una rentabilidad? Porque al final, después de todo un año de operaciones, en donde mínimo 3 direcciones fundamentales se complementan ahí. Primero, un vendedor que sale a la calle a vender el producto. Posteriormente, un área de operaciones que tiene que disponer de equipos en buenas condiciones, de todo lo que es una logística para mover la carga. Desde Asia, que entra por los muelles, que entra de manera terrestre, que entra de cualquier forma a nuestro país. Entonces, ahí hay un área de operaciones que requiere una logística fundamental para mover esa carga hasta donde está su dueño, que es el importador o el exportador. Entonces, obviamente, como toda planificación estratégica, los 4 pilares hay que definitivamente respetarlos. Lo financiero, que determina cuál fue el resultado de mi operación, mis clientes, que son la fuente de mis ingresos, mis procesos, que son la fuente de mis costos, y la gente, que es la que produce la información financiera, la que produce los resultados, la que produce cómo yo pagarle al proveedor con el cliente que me pagó a tiempo, y definitivamente que quede dinero para
pagarle a los accionistas, pagar los impuestos que corresponde a nuestras obligaciones, y esos son retos fundamentales que el flujo de caja tenemos nosotros que tenerlo de una manera muy, muy correcta para, primero, no incurrir en costos adicionales, porque a mí se me olvidó pagar un impuesto. Oh, usted debe pagar un impuesto. Bueno, pues usted sabe que usted está formado como financiero de que eso a usted no se le puede olvidar. Entonces, ahí hay un tema de incumplimiento que la dirección tiene que tomar una decisión con ese recurso humano, porque es inaceptable que una persona, a sabienda de que hay que cumplir con unos deberes formales, no esté formado en el tema de lo que significa los cumplimientos de las obligaciones legales de la organización por ante las diferentes autoridades. Entonces, si esa persona dejó de cumplir, pues tiene que enfrentar las consecuencias. Imagínate, o sea, con un margen tan pequeño, cualquier incumplimiento de eso te come el margen. Te come el margen de una vez. Come el margen. Sí, sí. El otro tema que a mí también me llamaba la atención era el tema del financiamiento, porque el financiamiento te trae muchos beneficios, pero hay que tratarlo también de una manera muy correcta, porque un financiamiento caro también te come todos los beneficios. Y también está el tema de que a los niveles que se maneja la compañía, tiene muchos activos que son importantes y que valen un dinero. Tú estás compitiendo también en un mercado donde se suele dar 60, 90 días de crédito. Y tú tienes que pelear contra eso. Sí. Licenciado, yo he hablado un poquito por debajo del usual, porque cuando habla el licenciado yo usualmente callo, porque la experiencia que tiene él no se improvisa. Y llevándonos a esa misma experiencia, misma experiencia, ¿qué consejo usted le daría o le da a un joven entrando al negocio del lado financiero o a usted mismo, 24 años atrás, entrando, bueno, ya entró un chima viejo que yo, pero entrando a la industria? O sea, yo diría que la pregunta tiene dos vertientes. Una, un financiero que venga de otra industria, sí, y otra, a una persona nueva entrando al sector. ¿Cuáles recomendaciones te le daría? No, y entrando de la misma experiencia que tuvo el licenciado, que vino de otra industria. Exacto. ¿Y qué hubiera hecho diferente? Y según su recorrido. ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿O qué recomendación te daría para atrás? Para, no sé, ¿Qué? Lo primero es que se tiene que dar por descontado que una persona que se capta en una organización está formado en la profesión. O sea, es un licenciado en contabilidad, un licenciado en economía, un ingeniero de sistema, de repente orientado a lo que son las finanzas, un desarrollador de sistema que definitivamente para poder armar una balanza de comprobación, un estado financiero, tiene que saber cómo lo cuadro, cómo llego yo a esa información financiera. Pero para mí, nosotros hablamos de personas. Cuando nosotros hablamos de personas, tenemos que tener bien en cuenta que estamos hablando de una persona física o de una persona jurídica. Si una persona jurídica, como en este caso ST Jensen, se abocó a lo que fue una planificación estratégica, tomando en consideración un análisis FODA para todo lo que es sus operaciones, en donde tenía que ver lo que eran sus fortalezas, lo que eran sus oportunidades, lo que eran sus desafíos y lo que eran sus amenazas. Factores externos que no pueden controlar, pero factores internos que sí podemos controlar. También una persona física tiene que hacerse su propio análisis FODA para poder saber cuáles son sus fortalezas, o sea, de qué yo tengo para yo entregar a quien me está empleando. Lo que son sus, desde el punto de vista interno, lo que son sus fortalezas y lo que son sus debilidades
¿En qué yo soy fuerte? ¿Qué es eso que me hace diferente? Todos somos diferentes el uno al otro. Cada uno de nosotros tiene una fortaleza que ha creado, que ha recreado, que se ha formado en ella y lo hace diferente, lo hace persona única e irrepetible. Una persona con una fortaleza establecida y definida de qué es lo que va a hacer y cómo hacerlo. O sea, una persona que tenga definido exactamente hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere lograr en la vida, qué es lo que eso le va a representar, la diferencia entre los demás. Cuando yo reconozco en qué soy fuerte, también debo reconocer en qué soy débil. Entonces, nosotros en un momento determinado estuvimos en una formación que me permito ponderarlo aquí, de que cada individuo tiene 3 áreas de conocimiento. Tiene 3 áreas de conocimiento fundamentales. Esa persona o es sabia, o es ignorante, o es ciega. Entonces, ¿cómo yo defino una persona sabia? La persona que sabe lo que sabe hacia dónde quiere ir, sabe cuáles son sus objetivos, cuáles son sus áreas de oportunidad, sabe cuál es el camino correcto que debe emprender, sabe cuál es su meta en la vida, sabe que si no sabe, definitivamente tiene que saber. Cuando sabe que no sabe, esa es la segunda etapa, pasa a ser un ignorante. Entonces la ignorancia tiene su ventaja porque ya yo sé que no sé. Ya yo sé hacia dónde me quiero dirigir y ya yo sé en qué es eso que yo quiero hacerme fuerte. Pasarlo de mi área de ignorancia a mi área de sabiduría. Pero ¿cuál es el reto de todo y cada uno de nosotros? Saber que en el sector, como yo cuando entré, encontré una serie de conceptos que yo en mi vida había oído hablar de ellos. Jamás en la vida. Yo llegué de 41 años al sector. 40 años, realmente. 40 años yo entré al sector. Y yo no había oído hablar de los conceptos que se manejan en el sector. Entonces, para mí, yo llegué ciego al sector. Y yo busqué en las personas que yo entendía que tenían la sabiduría, porque manejaban eso día a día, busqué de ellos yo pasar de ciego a ignorante. Es el segundo paso. O sea, si yo reconozco que yo no sé algo y ni siquiera no sé que no lo sé, pero voy a un sector que yo no conozco, ya sea porque vengo de un sector que no es del sector transporte o ya venga egresado de una universidad en donde conceptos fundamentales y muy específicos del sector no lo enseñan en las universidades. No lo enseñan definitivamente. Entonces, mi reto es yo conversar con personas de estas áreas que efectivamente nos digan qué es de eso que yo debo hacerme sabio. ¿Qué es eso que yo pase a no saber lo que no sé, a yo saber lo que sé? Ahora, la diferencia es cuando yo sé que no sé algo, ya yo tengo una luz que definitivamente me dice, esa es la luz la cual yo debo perseguir, que es la luz de la sabiduría. Cuando yo paso de saber lo que sé, entonces yo me hago importante en el sector porque el sector me va a reconocer. Y va a decir, hablen con fulano de tal, que él sabe cómo se mueve la cosa en el sector. Y eso le da a la persona una capacidad de saber que tiene un reto por delante y es que seguir creciendo. No sé si más o menos contesté. Muy interesante. O sea, básicamente usted está diciendo que a mi edad usted se reinventó desde cero, básicamente. Sí, porque te está quitando un par de años. Tú tienes la ventaja que naciste dentro del sector. Sí. Tu padre era lo que hoy don Teddy Heinzen es en el sector un gran referente. Por 4 periodos consecutivos, presidente de la Asociación de Navieros, en donde se reúnen todos los navieros del país y a los navieros han tenido que sumarse otros sectores para pertenecer a esa gran asociación. De hecho, fue la misma esa asociación de navieros de la República Dominicana
que en principio hablaba del 2007, del reto que enfrentó este sector, del problemazo que se le causó al sector, de que el importador dice, yo no te voy a pagar porque tú no me das a mí un comprobante fiscal. Yo no te puedo pagar porque yo no tengo un comprobante fiscal que me diga que eso es un costo mío. Entonces, el gran reto fue hacerle ver a ese importador o a ese exportador que él estaba desembolsando algo que el sector no tenía nada que ver con él, porque eso era un ingreso de una empresa extranjera que se representaba en el país en ese momento. Entonces, ahí nace una normativa que el sector fue invitado en ese momento a formar parte de una comisión que elaborara ese reglamento, vamos a decir, y eso le dio una luz ya definitivamente al sector transporte y a los usuarios de él. Bueno, todo muy interesante. Creo que veo que hay episodios 3, 4, 5 en esto, pero lamentablemente tenemos que despedirnos y decir buenas tardes. Y muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Y darnos esta cátedra. Sí, esta cátedra que... Y hay varios episodios más Sí. de finanzas y metiéndonos en temas más profundos que creo que pueden ser muy interesantes. Definitivamente. Pues nos vemos entonces en la próxima edición de Logística de las cosas. Chan Chan. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Bye. Chao.